Señores, hace ya algún tiempo le hice una entrevista a una jovencita que creo que había ganado un concurso. Esa jovencita es hoy la joven psicóloga con trayectoria ya, Silvana Giachero. Ella es psicóloga, es perito forense de la Suprema Corte de Justicia, ha sido docente de filosofía, ha sido la que ha batallado muchísimo y ha ayudado mucho a que todos comprendamos cuál es el fenómeno del mobbing y del bullying, entre otras cosas. También el estrés postraumático. Ha sido creadora de proyectos de ley a propósito de este tema. Es integrante de la Asociación Iberoamericana en Psicología Jurídica. Ha escrito libros, etcétera, etcétera. Silvana, buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas cosas para mencionar, ¿eh? La verdad que sí, mucho para hablar. En un minutito, ¿qué es mobbing y qué es bullying? Mobbing y bullying son dinámicas perversas de abuso emocional, sistemáticas y repetitivas, sostenidas en el tiempo. Una se da en el ámbito laboral, que es el mobbing, acoso psicológico laboral, y otra se da en el ámbito escolar entre pares. Tienen muchas similitudes entre sí, lo que la diferencia es la complejidad de los contextos y de las edades, ¿no? ¿Por qué te interesaste por estos temas? ¿Veías que había algo así? En realidad es algo de lo que nunca hablo. Yo fui víctima de mobbing y a partir de ahí empecé a investigar. Una colega un día pasa por al lado mío y me dice: Silvana, investigá lo que es mobbing porque eso es lo que tú estás sufriendo. Que hasta el día de hoy se lo agradezco. Y empecé a investigar y me metí en un mundo que realmente para mí era fascinante, porque era un mundo que hacía a la abogacía, yo había estudiado algunos años abogacía, la psicología social, yo también había estudiado psicología social, y todo lo que tenía que ver con la psicopatía, los depredadores, claro, etcétera, etcétera, la victiminología, la criminología. Y bueno, y ahí me metí de lleno, y como yo ya tenía una página en el diario Hoy Canelones de mi ciudad y hablaba un poco en los medios, empecé a divulgar esto, a especializarme. Eso fue en el año 2006, hasta que en el 2012 decido hacer el primer Congreso Internacional de Mobbing y Bullying. Sí. Y ahí dije, bueno, si yo no puedo ir a aprender al exterior, que vengan y me enseñen a mí. Me parece bárbaro. Además, hoy ha sido designada recientemente como capacitadora en ACE, ¿verdad? Exactamente. Después de muchos años, ACE toma la bandera y dice, bueno, nosotros vamos a tomar la campaña de bullying, que Silvana viene haciendo hace 2 años. Fue un gran respaldo para mí Cipriani en cuanto me presenta en ACE como la referente en la materia, y ya se empezó a trabajar, capacitamos a toda ACE y hay muchísimos proyectos, ¿no? De hecho, esto de unir la educación con la salud mental, que es una de las cosas que viene de presidencia, y bueno, la idea es que los pediatras tengan un test para detectar en la consulta si el niño o el adolescente está sufriendo de bullying, porque solo 2 de cada 10 lo cuentan, y también medicina familiar, y poder hoy o mañana armar un observatorio y que salga la ley donde se trabaja, obliga de alguna manera a los centros de estudio en trabajar en prevención, porque bueno, el bullying es de alguna manera, en muchos aspectos, la escuela de muchas de las violencias, y el origen de muchas patologías que vemos hoy en la sociedad. Es el acoso, ¿no? Es la violencia depositada en personas. Exacto, es un acoso psicológico y repetitivo, es una dinámica que se da. Por eso nosotros decimos que quien dispara esta dinámica elige una víctima porque se convierte en una amenaza para él, ya sea por celos, por envidia, por secretos a proteger, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hace es, va a utilizar la vulnerabilidad que va a encontrar en esa persona, que la va a determinar el contexto, por eso no es discriminación, ¿tá? Porque la discriminación pone el problema en la persona discriminada. Sí. No le hacen bullying por ser gordito, sí, ¿tá? Utilizan el ser gordito para burlarse y generar el efecto mimético. ¿Qué es el efecto mimético? Que otros se sumen rápidamente. Entonces eso ya genera un desequilibrio de poder. Claro. Ese desequilibrio de poder es lo que lo diferencia de un conflicto. Ya va a haber 2 o más niños en contra de otro que van a empezar a humillarlo, denigrarlo, dejarlo de lado, excluirlo, ¿no? Y ese proceso, al ser sistemático y sostenido, es lo que hace que sea devastador para el psiquismo y que terminen desarrollando trastorno por estrés postraumático. Ahí está. Se llega al suicidio, ¿verdad? El 19% de los adolescentes en Uruguay que se suicidan
es por acoso. Y de hecho, ahora que estamos trabajando también en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, de la Dirección de Niñez y Adolescencia, hicieron una investigación para armar un protocolo de prevención del suicidio, el cual hace poco me mandaron y lo estuvimos revisando, donde ellos descubrieron en un análisis que hicieron de 4 años hacia atrás en suicidios en adolescentes, el 50% de ellos habían sido víctimas de bullying. ¿Cuál es el origen de estos comportamientos? En realidad el origen de estos comportamientos es el estatus, te diría yo, ¿no? No hace mucho leía, el estatus es más importante para el ser humano que el poder. Mirá. Tanto es así que la humillación, que es lo que más se utiliza en estas dinámicas, tanto de mobbing como de bullying, se le dice que es la bomba nuclear de las emociones. Es lo que automáticamente baja el estatus de la persona y lo hace de una manera tan tremenda, de tanta violencia, que por eso afecta tanto, ¿no? En realidad lo que sucede acá es, primero, que hay un contexto que lo propicia, porque nosotros no trabajamos en prevención del bullying, somos de los pocos países que no tenemos legislación a nivel mundial, y esto hace que un chico que necesita conseguir determinado estatus, logre, a través de humillar a otro, que se convirtió en una amenaza para él por temas personales de él, no por temas de la víctima, sino del victimario, va a empezar a buscar esa vulnerabilidad que yo te decía que la determina el contexto para humillarlo. Acá el problema está que el poder, ¿quién se lo da? Se lo dan los testigos que enseguida se suman. Los testigos activos, nosotros le decimos, ¿no? Después tenemos los pasivos, que son los que miran y no hacen absolutamente nada. ¿Van creciendo estos casos? Y sí, en el Uruguay han ido creciendo, porque toda aquella violencia que tú no la frenes, no la sanciones y no la prevengas, crece. De hecho, Uruguay está en el número 14 de los 20 países con más bullying en el mundo. 14. En el lugar 14 y estamos. El 19% de los adolescentes que se suicidan por esta razón. Sí, y capaz que más, porque ahora hablamos de un 50% en esta investigación que se hizo. La tecnología ha sido también una vía para estos fenómenos. En realidad la tecnología lo que ha hecho es que el bullying se extienda a las redes, eso se llama ciberbullying, que es diferente al ciberacoso. Cuando hay ciberbullying es porque hay bullying, ¿tá? Entonces, al extenderse a las redes, eso pasa a contaminar toda la vida de la persona, toda la vida del niño, porque ya no solamente es en el horario de clase, sino que es por fuera. De hecho, cuando la pandemia, nosotros hicimos una investigación para ver el fenómeno, cómo se venía dando en pandemia, y por primera vez detectamos que había bullying virtual, en el sentido de que el bullying surgía del aula virtual. Se sacaban fotos, hacían memes, se lo pasaban, armaban un WhatsApp para insultar, agredir, humillar a alguien, lo integraban para que viera todo lo que decían de él y después lo sacaban. Sí, sí. Era tremendo. ¿Son grupales o puede ser de persona a persona? En realidad, al principio, la primer señal es de persona a persona, pero automáticamente se van a sumar. ¿Quiénes son los que se suman? Los que juegan en tercera y quieren jugar en primera y ven en este estatus, en esta popularidad, determinado prestigio y poder que hace que automáticamente se sumen. Es fuerte, ¿no? Es muy fuerte, porque estamos hablando de niños, y niños que le dicen a sus víctimas: matate, nadie te quiere, ¿para qué vivís? No necesariamente, tenemos un perfil variado, pero sí son personas, que de alguna manera disfrutan de hacer daño a otras y que pueden, a la larga, medida que se van desarrollando en esta impunidad, ir especializándose y desarrollar una personalidad psicopática, ¿no? Qué profundidad el tema, ¿no? Es muy amplio, es muy complejo el tema. Quiero preguntarte sobre algo que cada vez se habla más. Y si cada vez son los hombres que hablan más. Y yo quiero decirles que, por supuesto, me han escuchado en más de una oportunidad, si han tenido el disgusto de verme o de escucharme. Comparto todos los reclamos que las mujeres realizan por la igualdad de género. Comparto todas las sanciones que se efectúan a hombres que castigan a mujeres. Eso que se llama violencia doméstica. Pero este tema, fundamentalmente, se lo he escuchado como víctimas a los hombres. Y es la alienación parental. Algo de lo que
nadie quiere hablar, parece. ¿Qué es la alienación parental? Esto que se está familiarizando tanto. La alienación parental también es una dinámica perversa, por eso me he dedicado a estudiarla, investigarla. Tanto es así que hoy pertenezco a una asociación internacional que estudia la integridad científica de todas las publicaciones que se han hecho sobre alienación parental, porque se politizó el tema y se llevó a la ideología de género, ¿bien? Entonces no se ha logrado que el manual de psiquiatría y el CIE-11 la reconozcan como alienación parental con el nombre, pero sí la describen dentro del fenómeno de conflicto de relacionamiento entre padres. ¿Qué significa? En una relación generalmente de un divorcio de conflicto, los padres alienan, enajenan a su hijo hablándole mal de la otra parte. Esto va haciendo que el niño tenga que tener una alianza con uno de los dos, tiene que elegir. Si es mamá la que la aliena, le habla mal de papá, con cosas muy sutiles, como ves, tu papá prefirió no venirte a buscar y se fue con la novia. O ves, no te puedo comprar eso porque papá no nos da plata. Esos mensajes que parecen tan tontos van calando y el niño va generándose una imagen del padre como una persona a la que no es querible o peor aún, hay que odiar y rechazar. Y va generando una alianza generalmente con la mamá. Esto también se puede dar de papá a mamá, ¿tá? Pero en los divorcios, como automáticamente los niños quedan con la mamá, es mucho más el riesgo de que esta enajenación, alienación, se dé por parte de la mamá. Ahora, el peligro de esto es que los niños desarrollan lo que se llama trauma de apego o trauma del desarrollo. Esto no es gratis, ¿tá? Esta alienación parental está considerada maltrato infantil y genera daños en la estructura del cerebro. ¿Ah? Tanto es así que el niño después puede desarrollar trastorno límite de la personalidad, derivar en adicciones, en delincuencia, en esquizofrenia también, porque se construye en un sufrimiento muy grande, porque él tiene que odiar a la persona que le dio la vida y que también genera sentimientos contradictorios. La ley dice hoy en el Uruguay que con el testimonio o una denuncia de la madre ratificada por el hijo o la hija, el hombre queda fuera de la potestad de su hijo. Claro, eso fue lo que instaló esta ley de violencia de género, que la sola palabra de la mujer alcanza para que el papá se distancie. Y cuando se distancia, aunque la mamá denuncie violencia doméstica, automáticamente queda distanciado de sus hijos, más si son chiquititos. Sí. Entonces ahí los tiempos de la justicia, que son muy lentos, derivan a veces en meses y a veces 1 año, 2 años, y eso va a depender el daño en el niño de la edad que el niño tenga, porque no es lo mismo en un niño de 2 años separar de un papá 1 año, que en un adolescente de 14 alejarlo de un papá 1 año, ¿no? Ahora, y en ese tiempo está con la mamá, ¿no? Y no sabemos los mensajes que pueda llegar a recibir. Ahí está. Ahora, se da por descontado que el niño dice la verdad, cuando en realidad, y tú me corregís, los niños mienten. Claro, en los casos de así... Los niños mienten por vergüenza, por miedo. Por miedo, claro, por ocultar cosas. Por alianza. Exactamente. Los adolescentes también pueden hacerlo por venganza, por rabia. Eso no se ve tanto en los niños. De hecho, hay muchas investigaciones que muestran que en el 80% de los casos de denuncia de abuso sexual en separaciones conflictivas son falsos. Contame historias, contame alguna. Hay muchas historias. Contame alguna. Hay una que te cuento que logramos en Uruguay ganar la primer sentencia por alienación parental, obstrucción del vínculo e implantación de memoria en el Uruguay, generando por lo menos un precedente, ¿no?, al respecto. Y niños que, o sea, me mandan a hacer la pericia y a mí me gusta en la pericia poderlos ver también cómo actúan con la mamá, para poder desarrollar o ver si la conducta es distinta, si hay miedo, si hay presión, si hay una alianza, por ejemplo, que eso en Europa se hace todo el tiempo. O sea, cuando hay una denuncia se ve al niño solo, a la mamá sola, al papá solo, y después se los ve cómo interactúa con cada uno de ellos para poder determinar justamente si hay alienación parental. Que un niño se larga conmigo y me dice, no, porque si mi papá va preso, entonces mi mamá no va presa. Igual papá va un ratito preso, porque si no, mi mamá va a tener que ir presa.
Un niño de 7 años que maneja esa información, que ni sabe, ¿qué está? Sí. Después cuando entra la mamá, yo le comento, ¿está? Y el niño enseguida se asusta, no, yo no dije eso, no mientas, por ejemplo, le dice la madre, ¿no? La propia madre lo acusa al niño de mentir. O en un encuentro donde la madre directamente en la primera entrevista con el niño habla cosas horribles del padre delante del niño, o sea, no se blinda al niño de un montón de información, eso ya es maltrato y es violencia. Exacto, exactamente. Y el padre o la madre que queda excluido concretamente. Yo creo que lo peor es cuando se utiliza un niño porque vos tenés dentro de las falsas denuncias, tenés 2 tipos de denuncia. La falsa denuncia que es con intencionalidad de hacer daño y de apropiarse del hijo, ¿tá? O sea, ahí lo que se hace es instrumentalizar al niño, cosificarlo, es una mirada, o sea, no tenemos una mirada con perspectiva de la niñez en esos casos, sino que siempre nuestra mirada es a proteger a la mamá en estos casos. Y tenemos también aquellas denuncias que se construyen frente a la interpretación de un síntoma. Por ejemplo, la mamá está bañando a la niña se queja cuando le toca y la mamá dice, ¿qué te pasó? ¿Qué te hizo ahí? ¿Te tocó papá? Y ahí la niña, ponele, te dice, bueno, sí, y capaz que la tocó cuando la fue a limpiar. Y a partir de ahí, en una situación de conflicto ya generada entre los padres, se empieza a construir toda una historia en la cual, por ejemplo, los peritos a lo largo del proceso y los psicólogos particulares o los psicólogos del INAO te dicen, repite el relato. Es verdad porque el relato lo repite o el cuento lo repite. Justamente cuando hablamos de implantación de memoria, se repite el relato. Cuando el relato es verídico, no se repite, tiene inconsistencias, tiene un montón de detalles. Entonces, mientras en los peritajes no se analice la credibilidad del testimonio, que es fundamental, y se apliquen abordajes realmente con sustento científico, hoy en día tenemos que las falsas denuncias han generado un daño tremendo porque destruye no solamente al denunciado, sino a toda la familia, claro, porque son los abuelos, los tíos, es tremendo. Y la terapia en ese sentido para el matrimonio y para él no funciona. En realidad lo que sería ideal, que claro lo tiene el primer mundo, es que cuando una persona, una pareja decide separarse, primero tiene encuentros para aprender a separarse, conciliar en esa separación. Y una vez que ya conciliaron todo, entonces recién ahí se le comunica a los menores. Eso es cuidar a los niños. Silvana Giachero, ha sido un gusto tenerte este tiempo. Quedó muchísimo para conversar. Son temas muy ricos, claro, y muy profundos. Claro. Y nuevos, además, para mucha gente. Vos imaginate que la alienación se empezó hablando como enajenación, después alienación parental, y hoy ya los científicos hablan de alienación familiar. ¿Por qué? Porque interviene toda la familia. Claro. He tenido un caso que es la abuela la que alineó al hijo. Le dijo al padre, vos tenés 3, yo me quedo con lo crío con la madre. Y fue esta abuela la que se apoderó de este niño y creó esa enajenación y esa obstrucción del vínculo. Silvana, gracias por venir esta noche. Por favor, muchas gracias a ustedes.